Rusia ha anunciado a partir de hoy esa reducción del flujo de gas que envía a Europa. Ahora queda en un 20% cuando hasta ahora estaba en un 40%. Sobre este asunto hablamos con Andrés Chusny, profesor del Máster de Energías Renovables de la Universidad Internacional de Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Rusia se excusa en el mantenimiento del tubo Nord Stream por el que envía ese gas a Europa. Alemania dice que no es un motivo creíble. Sí, bueno, pareciera que hay unas trabas burocráticas vinculadas, o lo que aduce Rusia, vinculada a una turbina que estaba en mal funcionamiento y que debía instalarse y que provenía de Canadá. Y el argumento que establece Rusia es que no están dadas las restricciones que se le han impuesto, no están dadas las condiciones para que esa turbina pueda entrar en el país y ser instalada, ¿no? Evidentemente hay un juego de situaciones y se aprovecha de la burocracia como para establecer o plantear argumentos en relación a esta restricción, ¿no? Pero lo cierto es que daría la sensación de que se está tironeando de la situación, se está generando una pulseada en la que, digamos, el objetivo sería, bueno, por un lado, ver cómo van respondiendo los países, cómo va respondiendo la Unión Europea y también tal vez establecer algún tipo de margen de negociación en función de esta presión que está estableciendo. Por otro lado, es cierto que más allá de que los precios de la energía hayan subido y que eso haya beneficiado a Rusia, evidentemente, al vender menos gas a la Unión Europea, que es un gran consumidor de su gas, evidentemente va a recibir menos recursos monetarios y también afecta eso a Rusia. O sea, esto es un balance que en el contexto del actual conflicto cada país o cada grupo está, digamos, procurando establecer algún tipo de, por un lado, de contención, como planteaba el informe que recién presentaron, frente a la situación, pero también elementos de presión para una negociación o un incremento de la conflictividad que se planteó con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Sobre la afectación a Europa, la ministra Rivera dijo ayer aquí en el canal 24 Horas que el acuerdo alcanzado por los 27 llega a tiempo para paliar esa estrategia rusa. Sí, claramente. A ver, está el planteo de lograr aproximadamente al 1 de noviembre un nivel de 80% de ocupación de las reservas de gas natural. En el caso de España está ya con datos de hoy prácticamente al 76% y no va a tener ningún problema en alcanzar esos niveles de reserva, pero sí hay otros países más ubicados en Europa Central que todavía están en niveles de reserva bajos, en torno al 45 o menos del 50%, y ahí van a tener que hacer un esfuerzo por estoquear, por acumular estas reservas, y por eso se toman estas medidas, digamos, a nivel de bloque de manera anticipada, ¿no? De generar niveles de ahorro de gas natural en torno al 15% para la mayoría de los países, para el caso de España en torno al 7-8%. Pero en ese caso, ese 7%, ¿de dónde lo puede ahorrar España? ¿Tiene que tirar de las reservas? A ver, hay posibilidad de ahorrar. O sea, a mí me tocó personalmente vivir una restricción en el abastecimiento de gas natural hace muchos años en Chile, digamos, donde había dejado de recibir gas de la Argentina por el crecimiento económico y por la caída en las reservas de la Argentina. Y se puede hacer. Evidentemente hay regiones en España que tienen menos capacidad de soportar un invierno con un poco más de frío en los hogares o en los edificios públicos, pero por ejemplo en el sur, en Andalucía, en la zona de Valencia, probablemente se puede, digamos, bajar 1 o 2 grados en los niveles digamos, de los termostatos de las calefacciones, lo mismo con los aire acondicionados. Todo esto obviamente está sujeto a cómo se vaya a dar la evolución climática. Hay que ver si, digamos, si yo no conozco las previsiones climáticas,
pero ¿cómo va a ser este invierno? Si va a ser un invierno normal, de temperaturas razonablemente frías, pero dentro de las medias históricas, en principio, bueno, el caso de España no habría ningún problema en soportarlo y en poder generar ese tipo de ahorros. Usar menos el transporte público, o sea, hay medidas que se están dando donde se va a reducir el costo o hacer gratuito el uso del transporte público, el tren, por ejemplo, para que la gente use menos automóviles. Muchos automóviles, no tantos, pero muchos funcionan a gas natural comprimido. Y por otro lado, está haciendo esfuerzos enormes en España en lo que respecta a su capacidad de regasificación. Está por entrar una nueva planta de regasificación en la región de Asturias y está procurando que funcionen a pleno las existentes. Digamos, hace unas semanas Estados Unidos superó a Argelia en cuanto a su capacidad de abastecer a España de GNL, de gas natural licuado, y ese es el que llega a través de estas plantas de regasificación y de la capacidad de almacenamiento en tanques y de almacenamiento subterráneo que tiene España. Y por lo tanto, o sea, hay posibilidad de generar esos ahorros. Una cosa que vale destacar, que en España el plan de emergencia que existe, que se planteó frente a situaciones de crisis energética, considera 6 niveles de alertas, digamos, desde situaciones de normalidad a situaciones donde se va generando una separación en relación a las previsiones establecidas, a las estimaciones, a niveles de alerta temprano, niveles de alerta ya más fundamentales y niveles de emergencia. Cada uno de estos niveles establece distintas formas de abordar el problema en el caso en el que se plantee, pero yo creo que para España puede ser todo esto una oportunidad, porque en la medida de que se incrementen sustantivamente las exportaciones de gas natural a través de los gasoductos, los Pirineos los 2 gasoductos con Francia, o a través de la reexportación de electricidad producida por medio del gas natural a otros países europeos, es posible... Profesor. Sí. Por lo que me dice, los más afectados de todo este tema serán los países más fríos de Europa, para este próximo invierno sobre todo. También quería preguntarle sobre si después de este anuncio que hizo Rusia el pasado lunes, ayer ya subieron los precios hasta máximos, continuaremos de esta manera. Sí, justo en los últimos 2 días el precio de los futuros del mercado holandés subieron hasta un 25%. En este momento estaban en 199 euros por megavatio hora, el valor de los futuros. Y esto es presumible que continúe, no sé si al alza, pero con precios altos, ¿no? Evidentemente, esto es una mala noticia. Estamos en un contexto inflacionario, de esta inflación también, porque se está previendo no sé si una recesión, pero sí un estancamiento de la actividad económica. Esto, en términos del abastecimiento de gas, digamos, está en línea en el sentido de que como los sectores industriales o los sectores productivos están más aplanados en sus niveles de crecimiento, la demanda de gas natural también se va a mantener en los niveles que se han venido teniendo estos años, ¿no? Sin embargo, es cierto que para los países más fríos o las zonas más frías, los más perjudicados van a ser, como decía, los países fríos, valga la redundancia, y los sectores industriales, que son en principio, en el caso de una situación de emergencia en el abastecimiento, los primeros que son restringidos, porque tanto los hogares, las escuelas, como los hospitales y el sector comercial, básicamente se trata de mantener en los mismos niveles de abastecimiento. Pero sí, a través de una campaña de concientización, es probable promover una reducción de la temperatura de los termostatos o un aumento en el caso de las épocas de calor en agosto, septiembre, y bueno, estar un poco menos confortables
un poco más incómodos, pero se puede, e incluso es posible recurrir a una sustitución, dejar de utilizar el gas natural para calefaccionar y utilizar otros medios. Yo recuerdo en la experiencia que contaba en Chile, ya para terminar, se sustituyó y se empezó a utilizar el queroseno, se llamaba allí la parafina como medio para calefaccionar. Pero sí hay que tener más atención en las zonas más frías. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Chusny, por esta explicación. Profesor del Máster de Energías Renovables de la Universidad Internacional de Valencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer.